Muchas veces me pregunto por qué Él me ama a mí. Tantas veces yo fallé, sin embargo me ama. Cuando estoy desanimado y cuando todo va mal, Cristo viene a mi lado y me da su paz. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi Jesús. Cada día miro alrededor y puedo contemplar pruebas de un amor sin par que nunca fallará. Su palabra me revela milagros de gran poder, y de todos el más grande es su amor por mí. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi Jesús. Bien, vamos a darle el paso a la hermana Elcira para que el tema de palabras de vida del gran maestro, la vida de Job. Bueno, gracias. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con Job. Vamos a volver a retomar un poco de lo que hemos hablado. Entonces, mientras Tommy nos va colaborando en montar ahí lo que es el capítulo, bueno, vamos a listar, si me puedes ayudar ahorita con Salmo 22 para tenerlo ahí listo. También Job, capítulo 3. Pero vamos a hacer el recuento. Entonces recordemos que tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, pues ahí estaban contando el conflicto cósmico que se estaba desarrollando en el juicio celestial, allá en el cielo, y aquí el conflicto que se estaba desarrollando en la tierra, del gran conflicto de Job, donde Job literalmente, pues podíamos ver que él era como el testigo, llamemos, de este gran conflicto, porque lo que pudimos ver en los otros capítulos, Satanás es el acusador, Dios es el abogado, Dios mismo, Jesús, y el juez. La evidencia era la vida de Job. Así que por eso Job estaba en medio de este gran conflicto, así como hoy tu vida y mi vida está metida en este gran conflicto. El jurado, pues era el concilio allá en el cielo, los hijos de Dios, y el acusado es Dios mismo. Satanás ha acusado desde que se reveló en el cielo hasta el fin de que termine este pecado, ha acusado a Dios. Así que podemos ver que también a la final, cuando leíamos el sábado antepasado,
que esas evidencias podemos ver qué le sucede a Job, y pudimos ver que Job perdió a sus hijos, perdió sus bienes con los cuales él adoraba a Dios, porque con eso perdió sus bestias, perdió sus casas, también perdió, entre comillas, a su esposa, porque su esposa llegó a ser un instrumento de Satanás. Y para continuar, Job, porque Satanás le reclama, nuevamente vuelve al concilio. Acuérdese que no es que Satanás se levanta un día y decidió hacerle algo a alguno de ustedes o a mí. Esos casos también se deben presentar, no cuando hay un gran conflicto en el que se va a decidir, cuando Satanás nos reclama y nos pide ante el cielo. Ojo, él ya no puede ir allá, ¿no? Pero sin embargo nos reclama. Entonces es así como después del segundo concilio que él va, pide a Job el gran concilio para pedir que piel por piel, o sea, la salud de Job es atacada. También le quita ¿qué? La salud. Y continuamos. ¿Y a Job qué más le vuelve a suceder? Llegan sus 3 amigos, que eso era lo que hablábamos hace 2 sábados. Llegan sus amigos, se supone que ellos llegaban a consolar a Job, pero también son usados por Satanás para acusar ¿a quién? A Job. Entonces vemos cómo Job prácticamente viene quedando ¿qué? Solo. Y empieza, llamemos hasta el momento, Job no pierde la confianza en Dios. Job es intachable y Job todavía mantiene su integridad y mantiene que Dios es su Padre. Entonces podemos ver que mucho de lo que sucedía ahí, podemos ver que hoy quizás en algunas partes de nuestras vidas han sido atacadas. Y recordemos, Job no tenía como tenemos nosotros las escrituras, la Biblia por escrito. Así que Job, su sabiduría, su conocimiento no era amplio como para esta generación. Así que Job también tenía un gran problema, no entendía a ciencia cierta qué estaba sucediendo. Y fíjese que hoy que tenemos nosotros como testimonios pasados, a veces no sabemos por qué nos está pasando, más bien para qué el Señor está permitiendo todo eso. Eso encontramos dentro de los capítulos 1 y 2. Capítulo 3 al 37 podemos encontrar, pero primeramente algo que quería decirles en el capítulo 1 y capítulo 2, ahí aparece Satanás, tanto en la tierra como en el cielo. Del capítulo 3 en adelante, aparentemente desaparece Satanás del escenario. Ya no aparece nuevamente en el concilio, ya como que no le había quedado nada más y no le quedaba sino jugar con los amigos de Job para desalentarlo. Entonces, en el capítulo 3 al 37 vamos a encontrar que hay un diálogo entre Job y sus amigos. Y también el diálogo entre Job hablando con Dios. Y cómo sus amigos, porque no vamos a leerlo, esto les dejo para que ustedes lo lean completamente, vamos a leer algunos, cómo sus amigos llegan literalmente a acusarlo. Llegan siendo un instrumento del enemigo. ¿Por qué? ¿Qué era la intención de Satanás con estos amigos? La intención de Satanás con estos amigos para Job era tratar de sacudirlo y sacudir su confianza que tenía que tenía Job hacia Dios. Entonces muchas veces Satanás, o sea, nuestros amigos, inclusive nuestra familia, quizás están cerca y tienen en el comienzo buenas intenciones, pero a veces, hermanos, así como Satanás usó a Pedro para con Jesús, Satanás, si no estamos con el Señor pegaditos a cuentas, porque con Pedro había autosuficiencia propia. Ahí entró el enemigo. Aquí no se manifiesta qué había pasado con los amigos, pero era evidente que para que Satanás hubiese podido usarlos como la esposa, pues había una falencia en su relación con Dios, cosa que no la había entre Job y Dios. Y es ahí donde los amigos empiezan a acusarlo y a decirle que él era un pecador, porque en ese tiempo era más fuerte
a hoy la teoría de que si a alguien Dios le quitaba, digamos, usted no tenía una relación con Dios, usted no estaba a cuentas con Dios, pues a usted le empezaba a venir una cantidad de calamidades económicas, enfermedades de salud. Eso era muy fuerte en ese entonces. Por eso ellos ya empiezan, a pesar de que duraron un tiempo en silencio, pero llegaron a creer, pues esa eran como, digamos, y lo podemos ver en la iglesia, que a veces vemos, ay, ese hermanito está mal, quién sabe qué fue lo que hizo, por qué está, y tendemos nosotros inclusive llegar a estirar la mano y caerle cuando no sabemos, quizás, porque no siempre es el caso, quizás estará en pruebas como sucedió, ¿qué? Con Job. Entonces, en ese momento, Job sabía que estaba a cuentas con Dios. Job sacrificaba todos los días, en la mañana, mediodía, en la tarde, todo, porque con su familia, con sus hijos, Job estaba a cuentas con Dios. Y entonces ahí empieza Job también a tratar de defenderse. Y Job lo que trata en todos esos versículos es también el capítulo ahí, decirle que él estaba a cuentas con Dios, que él no estaba pecador porque él se ponía todos los días a cuenta, pero pues ya no tenía cómo adorar a Dios porque ya todos los animalitos se los habían quitado. Y hasta ahí, Job no había sido golpeado grandemente. Pero sucedió algo que era lo que les decía. Job había logrado una amistad tan fuerte con Dios que lo golpeó fuertemente, y por eso podemos leer, los que puedan leer en su casa el capítulo 3 al 38, podemos ver muchos versículos cuando cuando Job ya es golpeado fuertemente y cree que Dios se le había volcado contra él. Y vemos a Job clamando a Dios en todos estos versículos, pidiendo una explicación y el por qué su amigo se le había volcado contra él. Y en todos esos versículos que aparece Job ahí, que ahora los vamos a leer, algunos, no todos, podemos ver que empieza a cuestionar Job a Dios. Y lo peor, porque yo creo que, lo hablo por mí, pero estoy segura que más de uno acá puede decir lo mismo, es que Job, lo único que encuentra como respuesta de Dios para él es el silencio de Dios. Y por eso esta mañana les venía diciendo lo importante que es conocer a Dios en el silencio de Dios mismo, valga la redundancia. Porque en el silencio Dios también habla. ¿Y sabe qué? Antes de leer Job, le voy a pedir a Tommy que me ayude un poco con el Salmo 22, porque resulta que lo que estamos viendo aquí, que Job perdió todo, que Job quedó también desnudo, le quitaron todo, pues era como un paralelo muy pequeño de lo que Jesús también iba a sufrir. Y por eso es que nos hace pensar un poco acá en la vida de Jesús, porque Jesús también lo perdió todo, estando en la tierra. Fue desnudado, le quitaron su ropa, totalmente desnudo. Sus discípulos, que eran sus amigos, lo dejaron solo. Y lo que es peor, que así como le pasó a Job, empieza esa situación humana a vivirla Jesús. Y es cuando Jesús, colgado en el madero, clama a Dios, ahí en la cruz del Calvario, a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí en el Salmo 22 vamos a encontrar algunas partes donde realmente lo que Jesús no aguantó fue la aparente, por el pecado, separación del Padre y el Hijo. Por la eternidad habían estado juntos y están juntos. Pero tal fue el pecado de toda la humanidad
que lo separa y llegó a sentir Jesús que el Padre también lo había abandonado. ¿Sabe qué? Que esa misma situación de Job era el paralelo de Jesús, pero los 144,000 es el paralelo de Jesús. Y por eso la hermana Helen White habla de la agonía que va a vivir el pueblo de los 144,000. Porque ahí experimentarán el gran silencio de Dios, experimentaremos. Por eso es importante hoy poder entender ese silencio de Dios en nuestra vida. Si tú estás pasando por una situación difícil y la estamos pasando, por tras de que no entendamos, es necesario confiar en Él y que en el silencio también Dios se manifiesta. Y podemos ver aquí que dice Tommy que nos ayude una parte leyendo este salmo maravilloso. Empieza a leerlo completo, Tommy, por favor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, esto que en Él se deleita. Porque tú sacaste del seno materno, tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien me ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle. Temedle, descendencia toda de Israel. Porque él no ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor te alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad les servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer,
anunciarán que Él ha hecho esto. Amén. Amén. Pues aquí podemos ver también en este Salmo 22 que era profético, que estaba hablando así como Isaías 53 de la muerte de Jesucristo, de lo que Él iba a padecer y cómo años atrás con Job, Dios también había mostrado ese gran conflicto de cómo el gran acusado que es Dios por el gran acusador, llamémoslo así, Satanás, pues necesita, entre comillas, unos clones de Cristo para vindicar el nombre del Padre. Es así como esa angustia que vivió Job, que no entendía. Aquí podemos ver en el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? También podemos encontrar en el versículo 14, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Lo que realmente agonizó y llevó a la muerte a Jesús más rápido que los demás fue la separación con el Padre por culpa del pecado. Derritió su corazón, no pudo soportarlo. Y es así como Job empieza a ver que su gran amigo se le había volcado contra él. Y es por eso que Job en estos capítulos pide una explicación de lo que estaba pasando con él. Y así como les comentaba en el versículo 18 acá de este salmo, dice, reparten mis vestiduras entre sí y sobre mi ropa echan suertes. A él lo dejaron también solo y Job quedó solo. Y ese es un paralelo, una similitud de lo que deberá vivir la última generación de los 144,000. Cuando nosotros hablamos que deseamos ser esa generación, deseamos ser 144,000 hermanos, y hoy estamos pasando por una prueba y estamos que no aguantamos, démosle gracias a Dios porque nos está preparando, porque este es el comienzo de una lluvia temprana para que llegue una lluvia tardía. Pero si en tu vida no está pasando nada, preocúpate, porque sí está pasando algo grave. Por eso Job también aparece y uno empieza a ver en todos esos versículos y decir, ¿quién me dijera dónde estuviera ante el tribunal? Yo iría, hablaría, expondría mi caso. Y Job tenía la confianza de que Dios le daría la respuesta. Pero había un silencio de Dios. Y ahí, hermanos, en ese silencio que quizás tú debes estar viviendo, hoy con Dios, Dios está trabajando. Acuérdense, ustedes son los testigos, porque el gran acusado es Dios Padre. Eso es lo que está aconteciendo. Y en ese rotundo silencio vamos a ver todo lo que se manifiesta Job y cómo le reclama Job. Vamos a ir en el capítulo 3. Vamos, por favor, Toby, a que me ayude del 10. Yo pensaría, terminamos todo eso, del 10 en adelante. Hermanos, vamos a hacer algo, que no sea solo yo hablando. Si ustedes tienen algo que aportar, este es el momento. Ese es el momento en que ustedes puedan expresar. Pero esto que le estaba aconteciendo a Job, en nuestra vida debe haber alguna similitud. Yo ya lo viví y quizás no quiere decir que no lo vaya a vivir, pero le doy gracias a Dios porque en medio de lo que no entendía, también aprendí a vivir eso con Dios. No fue fácil, nadie les está diciendo que eso sea fácil,
pero es necesario. Vamos a leer. Porque no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos. ¿Por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y para qué los pechos que me dieron de mamar? Porque ahora yo ya sería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y los consejeros de la tierra que reedificaron ruinas para sí. Gracias. Aquí es evidente el dolor de Job ante el silencio de Dios, al punto de decir, ¿para qué nací? Yo no sé si ustedes algún día han sentido eso, porque el gran conflicto de Job era, todos lo pudieron haber abandonado, pudo haber perdido todo lo económico, pero no a su amigo Jesús. Y por eso podemos empezar a ver cómo Job empieza a cambiar en su manera de hablar. Cuando le llegó la esposa y le dice que maldijera a Dios y muérete, él le dijo que como mujer fatua había hablado, no lo tocó. Sus amigos lo atacan alrededor de todo esto. Ya había perdido sus hijos, pero en su cabeza, en su ser, no entendía. Y por eso aquí empieza él a pedir explicaciones a su amigo. Y es acá donde Job pide esa explicación y derrama su alma en medio del dolor. Vamos a continuar leyendo del 16 al 20. O como aborto desechado, yo no existiría. Como los niños que nunca vieron la luz. Allí los impíos cesan de airarse, y allí reposan los cansados. Juntos reposan los prisioneros, no oyen la voz del capataz. Allí están los pequeños y los grandes, y el esclavo es libre de su señor. Porque se da luz al que sufre y vida al amargado de alma. Ya se empezaba a ver ese dolor de Job, del su nacimiento, y el por qué todavía estaba acá. Y más es cuando existe ese silencio de Dios y no lo soporta. Y estoy convencida de que en algún momento nosotros o pasamos o debemos estar pasando por esto. Si vamos a estar al final, hermanos. Y acuérdese que lo que Satanás quiere es que tú pierdas la confianza en Dios, que tú lo exaltes a Él, que tú creas que Satanás es más poderoso. Y eso es una mentira, hermanos. En el silencio, Dios está trabajando. En ese silencio, como sucedía acá, había un concilio en el cielo, definiendo tu caso, definiendo el caso de Job, definiendo mi caso. Uno quisiera que todo se diera rápido, pero recuerden que no es como tú quieras, es como Dios ya lo tiene organizado, planeado, porque es lo mejor. Te está preparando. Desea que tú lo escuches en el silencio. Deseas que tú entiendas que el grupo de los 144,000 solo tendrá algo en su mente y es vindicar el nombre del Padre, como Jesús lo hizo, a pesar de que clamó y que creyó, como lo que va a suceder al final del grupo de los 144,000, la prueba de Jacob. Creeremos que quizás no estamos a cuenta con Dios, quizás Dios no está con nosotros. Pero en ese momento del caminar cristiano que hemos traído desde que tú empezaste a conocer a Jesús hasta hoy, hasta que el Señor nos lleve hasta el tiempo que Él desee, debemos tener una
experiencia con Él. Debemos vindicar su nombre, porque el acusado más grande es el Padre. Tu caso está en el concilio. Quizás, si hoy estás pasando por esa prueba, quizás Satanás nos está acusando, diciendo, tal hermano, digamos, Elcira, Tommy, te están sirviendo por los beneficios. Quizás Doris, por lo que tú le has dado. Quizás Carito, Leo, pero ellos no te aman. Y nosotros no nos hemos dado cuenta que nos están acusando. Te aman porque tú los has rodeado de bendiciones. Pero déjame los toco. Y romperé quizás para algunos un cordón delgadito de confianza hacia Dios, como un cordón grueso de confianza hacia Dios. Porque hermanos, tú y yo somos la evidencia, el testimonio ante ese juicio que están acusando al Padre. Así que por lo que estés pasando o estemos pasando, no es lo más grande. Lo más grande es la acusación ante el Padre, para el Padre. Y ahí es donde si ustedes y yo hemos decidido y queremos ser parte de los 144,000, hermanos, aquí ya nos han dejado ejemplo, que en el silencio, tu caso y mi caso está siendo pasado y está pasando allá. Y vamos a mirar por qué lo digo. Un momento, Tommy, en el capítulo 19, 6 al 7. ¿Puedo comentar una cosa? Sí. Mira, es que sí, eso que tú dices es muy cierto porque nosotros cuando estamos pasando por esa situación, es a veces tanta la desesperación como el desaliento, como que uno dice no puedo más, sí, no puedo más, no aguanto más, es demasiado. Pero pensamos tanto en nosotros y somos tan egoístas que hasta se nos olvida que no es demasiado, primero porque acá el gran acusado, como tú dices, es el Padre. Eso lo debemos tener en mente. Decirle incluso a Jesús que nos recuerde eso en esos momentos. Y es tanta la desesperación o la tristeza o que llega uno en un momento de shock, ¿no? Como en un punto alto de esa vicisitud, como dice la hermana Lucy, o de la problemática con la que estemos en lucha con el Señor, que aparte que se nos olvida lo del Padre, se nos olvida que en la palabra está escrito que Él no nos dejará pasar por algo que no podamos soportar. Entonces, por todo lo que estemos pasando, precisamente esto nos enseña a alabarle y a pedirle ayuda a Él, porque digo yo, para mí misma soy muy floja a veces, porque si se supone que el Señor no va a dejarme pasar por algo que yo no voy a aguantar, pues lo que estoy pasando es porque lo voy a aguantar. No, no debo quejarme tanto y no debo yo olvidar que el gran acusado es el Padre y que gracias a que puedo ser partícipe en ese juicio para vindicar su nombre, eso es un privilegio, que es muy poco lo que hacemos porque realmente todo lo hace Jesús, pero es un privilegio y a su vez el gozo tan grande por las pequeñas o grandes victorias que nos da el Señor en esos momentos o cuando nos destraba, cuando nos da esa respuesta, uno a veces dice, ay, y tanto que a veces uno se autoaflige. Hay una aflicción, sí, hay una tristeza que viene del Espíritu Santo, pero a veces por olvidar estas cosas uno a veces se aflige de más. Entonces, bueno, me hizo reflexionar eso. Muchas gracias, Jessy, por tu aporte. Tienes razón, uno se aflige, pero el enemigo es el que quiere afligirte más de la cuenta para que tu fe se quebrante. 19:6-7, por favor.
Sabed ahora que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo grito, violencia, pero no obtengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. Aquí podemos ver cómo Job estaba tan tocado de que su amigo se le había volcado contra él, de que él no entendía porque él mismo le decía a sus amigos, pero es que yo hago sacrificios todos los días por mí, por mis hijos, yo lo hacía, yo ayudaba al menesteroso, yo ayudaba al que tenía hambre, yo ayudaba al que no tenía vestido. Y no entiendo por qué me está pasando esto. Y llega al punto de ese dolor de Job, porque él no entiende, y es cuando él dice, pero no hay justicia. Y antes de eso dice, no tengo respuesta. Y cuando uno no tiene esa respuesta, empieza uno a acusar a Dios. Y empieza uno a cuestionar más de la cuenta a Dios. Y empieza uno, lo que es peor de los escenarios, a creerle a Satanás. De cosas que te van a llegar que ni siquiera están dentro de los planes de Dios, que te van a acontecer todo ese mal. Pero eso sí estamos listos a escucharle a Él. Hermanos, y tenemos ejemplos aquí en la Biblia atrás, adelante, en todo Antiguo, Nuevo Testamento. En nuestra vida propia. Y si por cosas de la vida alguien nos escucha, es nuevo, no ha pasado por una situación así. Dios no dejó a su pueblo de antaño solo, mucho menos ahora. Cuando la finalidad de este caso es vindicar el nombre del Padre. Y aunque no haya respuesta, aunque aparentemente no haya ayuda, como dice aquí Job, y aunque, entre comillas, no haya justicia, porque aquí cuando él dice no hay justicia, es que él no creía, porque Job no entendía todo el contexto, hermano, no tenía toda la información. Entonces él no sabía que había un juicio celebrándose allá arriba. Él no entendía lo que estaba pasando allá arriba. Y él decía, y lo peor, no me está escuchando. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que Dios no nos escucha? Y a su vez nos estará probando para ver tú a quién estás escuchando. Miramos un momento Job 9:11, por favor. Dice, si él pasara junto a mí, no le vería. Si me pasara adelante, no le percibiría. Pero leámosla, no, yo ahí me equivoqué, perdón. Devolvámonos al 19, 9 al 11. 9 al 11. Ah, ok. Continuemos, porque yo venía, era hasta el 7. Sí. Sí. Dice, me ha despojado de mi honor y quitado la corona de mi cabeza. Me destruye por todos lados y perezco. Y como un árbol ha arrancado mi esperanza. También ha encendido su ira contra mí y me ha considerado su enemigo. ¿Qué entendemos por la corona, Tommy? Yo creo que es su sacerdocio. Me parece a mí. Dicen que nos van a dar corona, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros creemos en su salvación, en su redención, nosotros somos un pueblo santo y eso tiene que ver con el sacerdocio, apartado. Y todo lo que llamemos la honra que Job tenía, le había sido arrebatada. Acuérdese que era el más grande de los orientales. Y a veces, cuando uno lo ha tenido todo, de un momento a otro le es arrebatado, da vergüenza, ¿no? Y la vergüenza es porque uno dice, los más cercanos me están cayendo.
están diciendo cosas hacia mí, cuando el Señor me tenía bendecido o bendecida. Y aquí Job dice, me destruye. ¿Y a quién está cuestionando? Por todos lados. Aquí el problema ya era que su amigo lo había dejado y se le había volcado contra él. Y perezco, y como un árbol ha arrancado mi esperanza. Mano, la agonía que tenía Job no era cualquiera, porque no tenía el conocimiento de quién realmente era el que lo estaba tocando. Y llegó al punto de decir, y me ha considerado su enemigo. Y a veces, cuando Dios lo trata a uno tan duro, uno llega a decir, y se supone que tú dices que me amas. ¿Y aquí qué está pasando? Hermano, yo llegué a decir eso también. ¿Qué he hecho tan grave para que me esté aconteciendo esto? ¿Te puedo decir algo? Claro que sí, Carita. Bueno, quiero decir dos cosas. No sé si me extiendo mucho. Pero pues la primera es concerniente a esto que estamos viendo en un principio de lo que, o sea, como él no sabía lo que le estaba pasando y que Satanás era quien lo estaba atacando, pues se sintió dejado, ¿verdad? Pero pues ahora esto para nosotros es una lección y no sé si encaja con lo que estamos viendo, pero pues quiero decirlo. Y es que nosotros fijamos nuestras cosas es en el mundo, ¿sí? Pero necesitamos afianzar más nuestra confianza en Dios, porque así como le pasó a Job, nos puede pasar a nosotros, ¿no? Y muchas veces nosotros recurrimos a los consejos de, no sé, de nuestros amigos, de nuestra familia, pero deberíamos ir por una respuesta primeramente a Dios, ¿sí? Porque muchas veces ese vacío que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida es que no estamos cerca a Dios. Y eso que tú decías ahorita, de que necesitamos aprender del silencio de Dios, es porque todas estas pruebas por las cuales estamos pasando nos acercan o nos acercan más a Dios, ¿sí me entiendes? Y no lo entendemos porque lo que queremos es que alguien nos diga, no, mire, haga esto, o no, mire, haga lo siguiente, pero no hemos aprendido a escuchar a Dios, ni siquiera en silencio. Y eso era algo que yo le decía ayer a mi mamá, porque nos sentamos las dos en la sala y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y yo, no, estemos en silencio con Dios, meditemos en Dios. O sea, estábamos tranquilas después de recibir sábado. Yo le dije, aprendamos a escuchar a Dios, el silencio de Dios. De pronto Él nos quiere decir alguna cosa y así tenemos que ser en los momentos, digamos, más críticos, en los momentos de prueba, porque, y digamos que yo le digo por mí, porque nosotros lo que buscamos es la atención de nuestros amigos, de nuestra familia, diciéndoles, ay, no estoy mal y no sé, como haciéndonos los sufridos y pobrecitos, pero no nos hemos dado cuenta que ese es un momento especial para acercarnos a Dios y que esa prueba, yo he escuchado esta mañana en una cosa que mi mamá puso en una, bueno, no sé, de Ellen White, que decía que nosotros las pruebas nos van puliendo como diamantes y eso es lo que no hemos entendido. Y bueno, y quizás como nosotros conocemos lo que le pasó a Job, pues que no caigamos en eso de juzgar a Dios, de decirle por qué. Y ahora les cuento la segunda parte. Es que a mí el año pasado me robaron el pasaporte en el aeropuerto.
Y yo intenté todo hacer con mis fuerzas para recuperarlo, mirar las cámaras, de todo porque yo tenía visas, las visas para poder viajar. Y yo llegué a un momento en que miré hacia arriba y yo estuve a punto de decirle, ¿por qué Dios? ¿Por qué me haces esto? No pude viajar, perdí plata. Pero yo dije, no, 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 o sea, yo no puedo juzgar a Dios porque con esto yo sé que Él me va a sacar triunfante. Y yo no lo entendía y yo, miren, o sea, me robaron a las 6 de la mañana el pasaporte y duré hasta las 10 de la noche en el aeropuerto. Hasta que yo le dije, Dios, ya no puedo más. O sea, en un momento yo cuando levanté los ojos, digamos, al cielo, yo le estuve a punto de decirle a Dios, se los digo, de verdad, de corazón, de decirle, ¿por qué tú me haces esto? ¿No ves que estoy perdiendo plata? Pero yo dije, no, o sea, yo como que me deshice de ese pensamiento de decirle a Dios, ¿por qué me estás haciendo eso? Y yo dije, no, o sea, yo no me voy a poner a juzgar a Dios, lo que tenga que hacer lo voy a hacer, que seas tú, Dios mío, que me ayudes porque yo no puedo. Y al rato un policía me dijo, váyase para la Cancillería y eso le sacan de una el pasaporte, eso sí las visas, pues no las va a poder sacar hasta que tengan el pasaporte nuevo. Y me fui y allá vi la mano de Dios. Me dijeron, la Cancillería la cerraban a las 2 de la tarde y llegué faltando 2 minutos. Y el señor que atendía, o bueno, un funcionario allá me dijo, no, se te hubieras venido muy temprano, pero me dijo, ven el lunes porque me robaron un viernes en la mañana. Me dijo, ven el lunes y yo te doy y sacamos todo el pasaporte. Y yo, ¿es en serio? Y él me dijo, sí, ven. Entonces, aún en las pruebas más críticas, nosotros no somos quien para juzgar a Dios o la situación, sino tenemos es que acercarnos a Él y decirle, mira Dios, yo no sé por qué me pasa esto, pero sé que con tu ayuda voy a poder salir. Y si les contara el resto, bueno, pues pude sacar el pasaporte y a los 3 meses, gracias a Dios que eso fue otro milagro, pude sacar la visa americana porque ahora está tenaz. Y ni les cuento, en ese momento yo estaba teniendo un problema en mi trabajo y yo tenía que llevar una carta, un certificado laboral y no me lo quisieron dar. Y yo le decía a Dios, ¿por qué sucede esto? O sea, me llegan a pedir ese certificado y que yo diga, no, no lo tengo, pero sí estoy trabajando. Y mi mamá me dijo, sé como Daniel, mira todo lo que hay, como Daniel, mejor dicho, pruebas de fe. Y yo cuando fui a entrar a la cita con el cónsul, me dijo el cónsul, como me pidió la tarjeta, solamente me pidió la tarjeta de profesional, pero yo no la había llevado, yo ni siquiera sabía que tocaba llevar eso. Y mi fe no falló, yo le dije, Dios, ayuda, 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 ayuda. O sea, confío en ti, que no sea yo porque esto no es mío, o sea, todo lo has hecho tú. Cuando el cónsul me miró y me dijo como, bueno, y yo dije, no, aquí fue. O sea, como que me negaron la visa. Y él llega y me dice, no, bienvenidas a los Estados Unidos de Norteamérica. Espero que cuando vayas a viajar tengas un feliz viaje. Y yo, ¿qué? O sea, yo salí llorando, o sea, pero de felicidad y agradeciéndole a Dios, porque haciendo la fila, todas las personas que salían de hablar con esos cónsules, a todos les negaban la visa. Y yo me sentí tan amada y tan, o sea, al mismo tiempo como tan miserable de que yo no merecía como ese amor y esa bendición de Dios, pero, o sea, Dios es real, Dios nos escucha y tenemos es que fijar nuestros ojos y nuestra vida y entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Él, porque Él sí hace milagros. Y ya, eso era lo que quería decir, perdón si hablé Oh, mucho. tranquila, Carito, muy bien, muchas gracias por tu experiencia, porque esas son las experiencias que debemos tener con Jesús. Cada vez para algunos irá a ser más fuerte o para todos, yo pienso, pero ahí es donde nosotros debemos mirar atrás cómo el Señor nos ama, ¿no? Nos protege, nos cuida en medio de todo lo que se viene.
Vamos a continuar leyendo para poder terminar esta partecita y seguimos el próximo sábado. Por favor, Tommy, terminemos hasta el 19, por favor, en ese mismo... Ok. Se concentran aún a sus ejércitos, preparan su camino de asalto contra mí, y alrededor de mi tienda acampan. Él ha alejado de mí a mis hermanos, y mis conocidos están apartados completamente de mí. Mis parientes me fallaron, y mis íntimos amigos me han olvidado. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Extranjero soy a sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde. Con mi propia boca tengo que rogarle. El aliento es odioso a mi mujer, y soy repugnante a mis propios hermanos. Hasta los niños me desprecian, me levanto y hablan contra mí. Todos mis compañeros me aborrecen, y los que amo se han vuelto contra mí. Tremendo. Hermanos, esto, lo que vivió Job fue tremendo. Y es que él era grandemente bendecido. Y recordemos que lo que le pasa a Job no le pasa en un mes, le aconteció toda esa calamidad en un día. No sé si a ustedes les ha pasado, y me encanta, cuando dice, él ha alejado de mí a mis hermanos. Cuando uno, no sé si les pasó, pero en mi caso, conozco el Evangelio y yo empiezo a quedarme sola. Y es maravilloso porque el que hizo eso fue Dios, para yo tener un encuentro íntimo y personal con Él. Y a veces nos preocupamos porque se van de nuestro lado. Con tal de que Jesús esté en nuestra vida, el resto es secundario, hermanos. Pero es muy duro lo que vivió Job. Ya ni sus empleados lo miraban con respeto, porque perdió el respeto. Los niños que en esa época, hoy en día los niños no respetan como se respetaba en esa época. También ya lo despreciaban y se levantaban contra él, hablando contra él mismo, o sea, hablaban contra él. Y a veces uno llega a sentir que los que lo rodean lo aborrecen a uno y sin causa. Y uno dice, no entiendo por qué hacen eso. Pues hermanos, cuando eso sucede, Dios permite que eso suceda. Y el que entra en ese escenario es Satanás, que pone a murmurar al resto contra uno, que se levanten contra uno, que lo dejen solo. Pero todo esto es necesario y era necesario, ¿por qué? No se les olvide el concilio que había en el cielo. Y todos, como Satanás llevó la acusación diciendo que Job le servía, porque él estaba rodeado de grandes bendiciones, de lujos. Toda su familia alrededor de él, su esposa, y llegó al punto donde la esposa también le molestaba su aliento. Y Dios no permite que en su reino hayan dudas, porque él está siendo acusado. Por eso fue necesario que Job pasara por esto. Pero Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y por eso Dios permitió que Job pasara por esto, porque sabía que a pesar de que Job cuestionara a Dios, Job no falló a Dios. Porque en su conocimiento, Job no sabía qué pasaba. Pero en ningún momento se dice que Job falló y faltó a Dios. Tenía momentos, como sucede en nuestra vida, en nuestra fe, que fluctúa. Y hay momentos donde estamos arriba y luego volvemos y caemos. Pero el grupo de los 144,000, esa fe no la debe tener. Debemos tener la fe de Jesús. Y el conocimiento ya es completo, hermanos. Yo sentí que alguien había abierto un micrófono. Yo creo que yo termino hasta acá. Y continuamos la próxima
próximo sábado, con el favor de Dios. Si alguien desea, si no, yo continúo aquí ya para terminar. Bueno, entonces, para que se nos quede en la cabeza varias cositas, a pesar de que Job cuestionó, su fe no falló. Él solo quería una explicación. Él cuestionaba lo que estaba sucediendo. Y Job no entendía que su vida había sido pedida ya, porque Job iba a ser el testigo de Dios. Así, hermanos, que si hoy está pasando algo en tu vida, en mi vida, porque nos pidieron. Necesitamos vindicar el nombre del Padre. Somos sus testigos. Y ese cristianismo que nos han metido de que usted ora, usted nada le va a pasar porque usted ora. O sea, usted está aquí inmune. Usted no va a pasar ninguna prueba, ningún dolor, nada. Eso es mentira, hermanos. ¿Cómo cree que van a preparar? Nos van a preparar el carácter. ¿Cómo cree que vamos a vindicar el nombre del Padre? Es que en medio de esas pruebas nos van a pulir y vamos a salir victoriosos para la honra y gloria de Dios si estamos agarraditos de Jesús con su Santo Espíritu para vindicar el nombre del Padre. La hermana Ana Milena dice, Job quería una explicación, pero no desconfió, ya que se me fue, pero no desconfió del Dios que conocía. Así es, hermana Ana Milena. El poco conocimiento, mucho que el que cada uno tengamos, como el que tuvo Job, poco, a comparación de ahorita esta generación, de cómo es que funciona ese gran conflicto, qué es lo que está sucediendo, no desconfió de Dios. Y eso lo vamos a seguir viendo. Pero él quería una explicación. Y por eso les decía, en ese momento, yo he tenido esa lucha y a veces le pido explicaciones, pero esto me ha servido para que cuando pida explicaciones, cuando haya ese silencio, es porque mi caso fue pedido, porque necesito vindicar el nombre del Padre. Y yo sí quiero ser una testigo. ¿Usted también quiere ser testigo de Dios? Hermanos, vienen cosas, vienen cosas. El que le dijo que no venía, no viene de Dios, porque la Biblia ahí lo dejó. Pero también Dios está ahí, y en el silencio vamos a ver que Dios también está. Gracias, que Dios los bendiga. Los invito a que la sigan leyendo. No vamos a leer todo porque es largo, pero para que puedan, cuando lo lean, puedan tener el contexto de lo que hemos repetido en todos estos sábados. Muchas veces me pregunto por qué Él me ama a mí. Tantas veces